La Guerra Santa por John Bunyan. Parte 5. Estaréis en lo cierto si pensáis que ya de manera muy rápida habría llegado al conocimiento del buen rey Sadai, de una u otra manera, cómo se había perdido su alma humana en el continente del universo, y que el rebelde gigante Diablo, que antes había sido uno de los siervos de su majestad, se había apoderado de ella en rebelión contra el rey. Sí, llegaron las nuevas de lo sucedido y fueron presentadas al rey, y esto de una manera muy detallada. Punto. Al principio, cómo Diablo cayó sobre alma humana, siendo como eran ellos gentes simples e inocentes, con astucia, sutileza, mentiras y engaño. Además, que había dado muerte a traición al muy noble y valiente capitán, su capitán Resistencia, mientras se encontraba sobre la puerta con el resto de los ciudadanos. Además, acerca de cómo el valiente Lord Inocente había caído muerto, de dolor, dicen algunos, o envenenado por el pestilente aliento de un tal Mala Pausa, como dicen otros. Al oír cómo se hablaba mal de su justo señor y príncipe natural, Sadai, de boca de un diaboliano tan sucio como lo era aquel lacayo Mala Pausa. El mensajero informó además que después que este Mala Pausa hubo pronunciado un breve discurso a los ciudadanos en nombre de Diablo su amo, la simple ciudad, creyendo que lo dicho era verdad, abrió unánime la puerta del oído, la principal puerta de la corporación, dándole paso, junto con su banda, para que tomara posesión de la célebre ciudad de alma humana. Explicó también cómo Diablo había tratado al Lord Alcalde y al Senior Archivero, echándolos de todo puesto de poder y confianza. Explicó también cómo Lord Recia Voluntad se había vuelto un rebelde y renegado, y que así había sucedido con un tal Senior Mente, su secretario, y cómo los dos iban calle arriba y abajo por toda la ciudad, enseñando sus maneras a los malvados. Dijo, además, que este Recia Voluntad había sido puesto en gran autoridad, y en particular que Diablo había puesto en manos de Recia Voluntad todos los lugares fuertes de alma humana, y que el Senior Afecto había sido nombrado lugarteniente de Lord Recia Voluntad en sus asuntos más rebeldes. Además, dijo el mensajero, ese monstruo, Lord Recia Voluntad, ha renegado abiertamente de su rey Sadai, y ha comprometido su fe y lealtad de la manera más horrible con Diablo. Añadido a todo esto, dijo el mensajero, el nuevo rey, o más bien el rebelde tirano, sobre la antes célebre pero ahora moribunda ciudad de alma humana, ha establecido un Lord Alcalde y un archivero suyos. Como alcalde ha nombrado a un tal Senior Concupiscencia, y como archivero, al Senior Olvida lo Bueno, dos de los más viles moradores de la ciudad de alma humana. Este fiel mensajero prosiguió luego, contando la clase de diputados que Diablo había establecido, y también cómo había construido varios fuertes baluartes, torres y fortalezas en alma humana. Dijo también, que casi se me olvidaba, cómo Diablo había puesto la ciudad de alma humana sobre las armas, para mejor capacitarlos en su favor, para que se resistieran contra Sadai su rey, por si venía a reducirlos a su anterior obediencia. Ahora bien, este mensajero no hizo su relato de los sucesos en privado, sino ante toda la corte, estando presentes el rey y su hijo, los grandes, principales capitanes y nobles. Pero cuando hubo terminado de contar toda la historia, uno se habría asombrado de ver qué tristeza y dolor y compunción de espíritu se daba entre todas las clases, al pensar en la toma de la célebre alma humana. Solo que el rey y su hijo habían previsto esto mucho antes, sí, y habían hecho provisión suficiente para la liberación de alma humana, aunque no se lo habían dicho a todos. Pero por cuanto querían tener su parte en el duelo por aquella gran desgracia, también ellos lloraron la pérdida de alma humana. El rey dijo claramente que le dolía en el corazón, y podemos estar seguros de que su hijo no le iba en nada a la zaga. Así mostraron a todos la realidad de su amor y compasión por la famosa ciudad de alma humana. Bien, pues cuando el rey y su hijo se retiraron a la cámara privada, allí volvieron a consultar acerca de lo que habían dispuesto antes, esto es, que cómo se permitiría que a su tiempo alma humana
se perdiera, así de ciertamente que debería ser otra vez recuperada, y recuperada. Digo, de tal manera que tanto el rey como su hijo lograrían fama y gloria eterna con ello. Por esto, después de esta consulta, el hijo de Sadai, una persona gentil y atrayente, y que siempre mostraba gran afecto hacia los que estaban afligidos, pero con una enemistad mortal en su corazón contra Diablo, porque para ello había sido designado, y porque había buscado usurpar su corona y dignidad, este hijo de Sadai, decía yo, habiéndole dado la mano a su padre comprometiéndose a ser su siervo para recuperar de nuevo su alma humana, se mantuvo en su resolución, sin arrepentirse de ella. El tenor de este acuerdo era que en un cierto tiempo, que ellos habían prefijado, el hijo del rey emprendería un viaje al país del universo. Y allí, de una manera justa y equitativa, dando satisfacción por las insensateces de alma humana, establecería un fundamento de liberación perfecta de Diablo y de su tiranía. Además, Emmanuel resolvió emprender, en un momento conveniente, una guerra contra el gigante Diablo, incluso mientras estaba en posesión de la ciudad de alma humana, y que con la fuerza de su mano lo expulsaría de su reducto, de su nido, y la tomaría para que fuera su morada. Habiendo tomado esta resolución, se dieron instrucciones al Lord Principal, secretario, para que tomara registro de lo que estaba determinado, y que lo hiciera publicar en todos los rincones del reino del universo. De lo que se puede dar aquí un breve resumen, como sigue. Sepan todos los interesados que el hijo de Sadai, el gran rey, está dedicado por pacto a su padre a devolver a su alma humana de nuevo a sí mismo, sí, y a poner a alma humana, también, por medio del poder de su incomparable amor, en una condición mucho mejor y más dichosa que la que tenía antes de ser tomada por Diablo. Así, estos papeles fueron publicados en varios lugares, para no poca molestia del tirano Diablo, porque ahora, pensó él, seré turbado, y me será quitada mi morada. Pero cuando este asunto, me refiero a este propósito del rey y de su hijo, fue aireado por primera vez en la corte, ¿quién puede contar lo que sintieron ante esto los grandes, los principales capitanes y los nobles príncipes? Primero lo susurraron unos a otros, y después comenzó a resonar por todo el palacio del rey. Maravillados todos ante el glorioso designio que se había formado entre el rey y su hijo en favor de la mísera ciudad de alma humana. Sí, y los cortesanos, por poco que pudieran hacer algo por el rey o el reino, mezclaban, con los actos llevados a cabo, un son del amor que el rey y su hijo tenían por la ciudad de alma humana. Y no podían estos grandes principales capitanes y príncipes contentarse con limitar estas nuevas al interior de la corte, sí, antes que hubieran finalizado de escribirse los registros. Ellos mismos descendieron y lo proclamaron en el universo.